Listos. Compañeros, buenas tardes. Les agradezco que han estado aquí. Ya listos para nuestra clase del día de hoy. ¿Ya todos listos? ¿No tenemos pendientes? ¿No? Ah, sí, todavía están entrando. Bueno, nos quedaron unos temas pendientes de la clase pasada. Vamos a terminarlos. Aquí está. La clase pasada nos quedó pendiente esto, la institución desconocida. Vamos a ver quién nos está entrando. Vamos a dejarlos a Jacqueline y a Patricia. Ahí está. Esta parte nos quedó aquí. Y la institución análoga. A veces tenemos en el derecho internacional privado figuras que aunque no estén incluidas en el derecho no quiere decir que no existan, sobre todo en la institución análoga. A veces hay instituciones que ya también han caducado o ya han dejado de existir. Por ejemplo, la pena de muerte existe en México. No, no existe. No. Entonces que a nosotros nos pidieran una extradición de una persona que ha llegado a México por que lo requiere el país que lo está requiriendo, porque allá en su país le van a aplicar la pena de muerte. ¿Podríamos extraditarlo conforme a una institución no desconocida? Podríamos decirle, sí, ahí te va la persona que tú que quieres que extradite, te lo entrego para que tú puedas ejecutarlo. ¿Podríamos hacer eso con una institución que nosotros ya no usamos, que es desconocida para nosotros? No, no lo podemos hacer. ¿No? Entonces, este tipo de instituciones tampoco es, o la otra es mi esclavo, se me escapó, regrésamelo. Podemos regresar a alguien para que vaya, porque era esclavo. Si el artículo primero constitucional te dice que no existe la esclavitud en México. Es decir, son instituciones que ya piden que se reconozcan, pero ya no las tenemos, la institución desconocida. Por ejemplo, el matrimonio plural o poligámico. Si yo me convierto al Islam y mañana me voy a vivir allá a algún país musulmán y digo, me encanta, ahora sí, ya aquí sí puedo tener todas las que yo y regreso a México y le digo al ISSSTE o al Seguro Social, reconózcanme todas mis esposas. ¿Será posible? No. No sé, pues. Es decir, porque nuestro derecho solo reconoce el matrimonio como la unión entre dos personas. Independientemente, ya lo sabemos, que ya no solo hombre y mujer, sino lo que tú quieras, gustes y mandes, pero no reconoce este tipo de instituciones que sí están vigentes en otros países, como la poligamia. No son instituciones conocidas por nosotros, ni el matrimonio poligámico, ni la esclavitud, ni la pena de muerte, son ejemplos, ¿no? Entonces, hay una negativa inmediata, ya que estas instituciones suelen ser muy pocas o de grandes efectos, es decir, no están dentro de nuestro orden jurídico. Y la institución análoga viene de una analogía de adecuar la norma para aplicarla a un supuesto no previsto. El artículo 14 del Código Civil Federal, en la aplicación del derecho extranjero se observa lo siguiente. Fracción tercera, no será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevé instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable si existen instituciones o procedimientos análogos. Es decir, que se le parezca, que esté ahí en el derecho. En el mundo islámico no existe la adopción como tal, existen otras figuras que pueden parecerse mucho, incluso están en la Declaración de los Derechos del Niño. Creo que se llama la kafala. Entonces, este tipo de instituciones permiten el cuidado de los menores sin que tenga que ser una adopción como la conocemos nosotros por nuestra cultura romano-germánica. Entonces, ¿hay instituciones análogas? ¿Pueden dar? Claro que sí. Entonces, esas sí las podemos aceptar. Las que no son las que tienen que ver con la institución desconocida, que es así, si no está en nuestro derecho, no podríamos hacer mucho. Hasta aquí era lo último que me faltaba y el conflicto móvil. Bueno, a veces vamos a tener un incidente que surge con motivo de la aplicación de la ley en el espacio, cuyo origen se encuentra en el punto de conexión. Acuérdense, puede variar, ser susceptible o sucesivo, puede cambiar de circunstancias. Que un mismo conflicto se resuelva de forma particular con derechos diferentes, ¿no? Entonces, esto es una solución que a veces nos puede dar, se cambia la nacionalidad, el objeto ya se movió el lugar,
el río ya se lleva una parte del terreno, ya está en otro país, hay una circunstancia de hecho y no de derecho, entonces estos conflictos pueden cambiar o circunstancias del punto de conexión, y entonces eso puede ocasionar dificultades. La vaca que te andabas peleando se escapó, ya se puede, cruzó la frontera, son circunstancias que nos pueden derivar en un conflicto móvil. Hasta aquí era todo lo que me faltaba de la clase pasada, que no pudimos ver. ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. María Angélica, ya andaba yo preocupado porque te vi que entró en la clase de Internacional Público, no la acepté. Ya te ibas a tomar clase de Derecho Internacional Público. Digo que estaba muy interesante. Estoy viendo Yo la sí 1. entré, profe. ¿Ah, sí entraste? ¿Qué viste? Sí, por error. Ah, No, pero tenía otra clase. bueno. Bueno, tú ya entraste a público. Déjenme guardar la clase. Ahí está, ya guardé la otra clase. Bueno, ahora sí vamos a nuestra clase de esta ocasión. Les digo, sé que miren, les voy a recomendar esta página por si quieren entender para cuando, si toman público, ya lo tomaron. Se los voy a pasar al rato. Estuvimos viendo esto hoy, cómo el Estado de Israel viola los derechos humanos en Gaza, en los territorios ocupados. Entonces, está muy interactivo este asunto, mira. Te va llevando de la mano cómo Israel ha ocupado estos espacios, eran de los palestinos, se los han quedado, la anexión de tierras, es decir, van a declarar zonas que son de los palestinos como lugares como territorios personales, ¿no? Entonces, aquí está, mira, lo que le estábamos diciendo. En Gaza, es la cárcel, el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo. No pueden conforme al derecho internacional público, los habitantes de Gaza no tienen jurisdicción sobre este espacio aéreo ni territorial. Aquí hay una barra enorme que les restringe, hay puntos militares, donde pues si quieren salir o no, pues depende de los israelíes, viven de la caridad mundial, en fin, este es un tema muy apasionante, pero ese no es tema para ustedes. Este es tema de derecho internacional público. Vámonos al nuestro ahora sí. Vamos, ahora sí. ¿Qué tenemos pendiente el día de hoy? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver hoy? A ver, acuérdenme qué vamos a ver hoy. Forum Shopping y Forum Non-Convenience. Sí, hoy vamos a ver la competencia judicial. Ahí vamos a... Déjenme cerrar estas páginas que tengo muchas abiertas y no me deja trabajar. Aquí estamos. Ahora sí ya. Hoy vamos a ver esta parte de la competencia judicial, que es bien importante. Incluso les tengo un ejemplo gráfico muy bien aquí a la mano. La competencia judicial. ¿Qué es la competencia? Todo conflicto de leyes que ha de ser planteado judicialmente lleva implícito un conflicto de jurisdicciones. Esto parece clase de procesal civil. En realidad sí tiene que ver con el procesal o con el procesal, básicamente, el derecho procesal. Acuérdense, la jurisdicción es la capacidad que tiene un juez para conocer de controversias, darle solución, y está limitada por algo que es la competencia. Y esa competencia va a estar determinada por lo que son, acuérdense, estos son procesualistas, la materia, la cuantía, el grado del territorio. Por ejemplo, ayer tuve una audiencia de divorcio incausado frente a una jueza en materia oral, y aun cuando es la materia, sí, nosotros elegimos la vía oral, porque también pudo haber sido de primera instancia, pero no, elegimos, nos recibió la jueza ante el juzgado oral, ratificamos el convenio ante la presencia judicial y tuvimos un divorcio muy bonito, ¿no? Las partes hasta salieron muy sonrientes y de la mano, pero ya divorciados. Pero la materia era familiar. Hay una competencia. Yo no le puedo llegar a la señoría del familiar y decir, oiga, tengo un pagaré que me deben por materia civil. No, no, pues ella no ve esas cosas. Ahora de cuantía. Bueno, los juzgados también tienen cuantías. Y tú tienes un pagaré que vale 50,000 pesos, te va a ser un juzgado de cuantía menor. Tú no puedes ir a un juzgado de primera instancia. Pero si este pagaré supera los 500, 600,000 pesos, entonces te puedes ir a esos de primera instancia, dependiendo. Pero ¿qué crees? En esos juicios no aplica la apelación en ciertas cuantías. Bueno, pues entonces, la otra, el grado. No estoy de acuerdo con lo que me acabas de resolver, señor juez. Eres un malvado porque no me diste a mí la sentencia. Entonces, si no estoy de acuerdo, entonces, ¿qué hago? Con una resolución que no me es favorable. ¿Me quedo así o qué hago?
Pásame ese sobre, hija, que tienes ahí. Ese, sí, gracias. Ya mi secretaria me ayudó. ¿Qué hago cuando no estoy de acuerdo con una solución, abogados? No me gustó lo que dijo el señor juez. ¿Qué hago? Ya me quedo así, ya me voy a mi casa, ya me llevo mis canicas. Hello. La impugno, Medio- la apelación. Una apelación y entonces va por grados. Si yo tengo un juicio de primera instancia, entonces procede conforme al 692 que yo pueda tener una apelación. Entonces hay grados. Ah, no me convenció, bueno, pues entonces me puedo ir a un juicio de garantías, que es un juzgado de distrito o un juzgado, un tribunal colegiado, dependiendo si ya se resolvió o no el fondo del asunto, si se violaron por garantías procesales, en fin, es por grado dependiendo de las circunstancias. Y la otra es por el territorio. Imaginemos en el territorio. Yo tengo un juicio de alimentos entre dos personas aquí de la Ciudad de México. Mi juzgado es el de la Ciudad de México. ¿Me podría ir yo de metiche a pedirle a un juez del Estado de México que interviniera en este asunto? Hay un límite, hay un territorio. Ahorita tengo el caso de un amigo que sí está queriendo violar el derecho. Él vive, yo sé que vive aquí en la Ciudad de México, siempre ha vivido con su esposa aquí por el Hospital Ángeles del Pedregal, y se acaba de ir a promover su divorcio al estado, a Nezahualcóyotl, y lo mandó por exhorto, y su papá me consulta, le digo, pues está una ilegalidad, porque él nunca vivió allá. El juez competente para llevar o ver, conocer de su divorcio con su nuera, es el de la Ciudad de México. Es un territorio, él no puede, está impedido. Pero su hijo, quién sabe qué cosa está haciendo, yo no me quise meter porque su hijo aparte es mi amigo. Y él es un gran académico de la Facultad de Filosofía y Letras, pero no sabe leyes. Entonces, la otra es, luego, tú tienes un juicio, por ejemplo, un divorcio en Tapachula, me llegó hace un mes, pero tienes que inscribir la sentencia porque los dos se casaron en Ciudad de México. Pero el juez de Tapachula no tiene jurisdicción por su territorio y su competencia en Ciudad de México. ¿Qué procede ahí para que pueda ejecutar o hacer cumplir su resolución de divorcio, de la liquidación de una sociedad conyugal y de determinar que el matrimonio ya no existe? ¿Qué procede? ¿Qué puede hacer ahí el juez? ¿Qué debe hacer? A ver, Itzel, luego quieres hablar. Ah, es que según yo se le dice al juez de la Ciudad de México que se declare incompetente para que él pueda llevar el caso, ¿no? No, El de ya Pachuca. está dado el divorcio, ya se dictó porque ya vive esta pareja, tienen 30 años viviendo en Tapachula y entonces ya se dio el divorcio, pero el juez de Tapachula no puede inscribirlo aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tiene que hacer? Se envió un exhorto. Exacto. Para inscribirlo. Tiene que enviar un exhorto para que el juez de la Ciudad de México, entonces en el juicio de sus facultades y de su imperio de la ley, sea quien ordene que se mande el oficio al registro civil y entonces ya se lo manda. Entonces, cada quien tiene un territorio. Esa es la circunstancia, muy bien contestada, el exhorto. Entonces, regresamos a esta parte de aquí. Por eso digo, esta clase parece de procesal, pero tiene sus porqués. Ay, me compartí. Ya vemos que el problema de la competencia territorial es un problema debido a que la justicia no se aplicaba ante la imposibilidad del juez para ejecutar soluciones fuera de su territorio, por lo que fue necesario encontrar una solución. Entonces, bueno, vamos a tener una competencia inmediata y una competencia mediata, competencias que se miden directa e indirecta. Este es bien importante. Yo te les voy a compartir algo que tengo aquí. El juez de origen, en la competencia directa, y estas son preguntas de exámenes, va a realizar todo el procedimiento. Acepta la demanda, la contestación, la reconvención, o como le dicen tus tías en tu casa, la contrademanda, o tus tíos que no saben derecho. Es que lo voy a contrademandar. Sí, ándale, pues es una reconvención. Recibe, desahoga pruebas, alegatos, admite la resolución, incluso tiene que recibir la apelación, pero si no está allí, el remitirla al superior, puede ordenar la ejecución, porque yo te voy a tener un lanzamiento dentro de un mes ahí en la Colonia del Valle. Les voy a tomar video para que se lo muestre. Y entonces el juez no requiere tener su competencia. Todo el procedimiento lo va a hacer en su territorio. Todo efectivamente. Por ejemplo, el caso que ayer llevé, esta pareja pues, se casó en Ciudad de México, presentamos nuestra solicitud de divorcio, el juez nos hizo algunas prevenciones, aclárame esto, aclárame el otro, en la propia audiencia, por favor, si van a cambiar domicilio, díganme cómo van a resolverlo, en fin, totalmente de acuerdo. Y él en ese momento emitió la resolución, ordena la ejecución, inscribas en el registro civil esta sentencia, en fin, no requiere más. La que nos importa es la indirecta.
Ojo, luego se me van en el examen en estas preguntas. En la competencia indirecta, ¿sí? Una parte la realiza el juez de origen y otra el juez a quien se extiende la competencia. Por ejemplo, ayer, miren, iba yo al juzgado, a la presidencia del tribunal. Me mandan este exhorto de Tampico. Espero que se pueda ver ahí, ¿no? Aquí están los datos, viene de Tampico, Tamaulipas, y dice: juez competente en primera instancia de lo civil de la Ciudad de México. Constante de 4 fojas útiles, me permito remitir a usted de exhorto para su diligenciación, deducido del expediente tal, relativo a los medios preparativos a juicio ejecutivo mercantil, promovido por tal persona y apoderada tal empresa, contra de tal persona, a fin de que si lo encuentra ajustado a derecho, se sirva diligenciarlo, y hecho que sea lo anterior, lo devuelva a su lugar de origen. Asimismo, se remiten copias simples de la demanda, debidamente autorizada para el traslado correspondiente. Pero como todo es un feudo en esta ciudad, no me lo quisieron recibir. Ah, porque ¿qué crees? Los jueces de allá ya lo firman de manera electrónica. Miren, ahí está. Y piden su sello. Aquí está su sello. Su QR, mira qué modernos son en Tamaulipas. ¿Pero qué crees que me dijeron en la presidencia del tribunal? No trae sellitos, licenciado, que le pongan los sellos. Ah, ver, ya le tuve que hablar a mi colega, aquí está la hoja, mira, no trae sellos. Digo, oye, ya está firmado, es electrónico. No, con sellos, si no, no te recibo nada. Bueno, pobre de mi amigo ya casi le da el tramafa cuando le aviso. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Se presenta cuando trascienden fronteras y se lleva a cabo mediante la petición de un juez a otro que sí tiene competencia en el territorio, donde deben cumplirse los autos, resoluciones o sentencias. Pero fíjate bien, debe de venir ajustado a derecho. Aquí me lo estaban pidiendo con todos sus sellos, sus firmas, bien foliados, todos los autos. Ojo, cuando lleven un exhorto, cerciórense de que no le falte nada. En esta competencia, los dos jueces diferentes realizan dos funciones en territorios distintos, todo en relación a un mismo litigio. Muchas veces puede haber actos procedimentales fuera del juzgado, es decir, oye, necesito un oficio o una actuación, o que se inscriba esta sentencia en tal lugar, y lo tiene que hacer a través de los exhortos. Y eso es parte de la competencia indirecta. Entonces, es un principio comitae gentio, es un acto de cortesía, mediante el cual un Estado, en ejercicio de soberanía, va a aceptar y cumplir en su territorio las decisiones emitidas en otro. Esto es producto de la buena fe, de la confianza y de la amistad. Claro, dentro del territorio nacional, pues todos los juzgados están obligados a aceptar estas resoluciones, a hacerlas cumplir. Y aquí viene algo muy importante, el principio de reciprocidad. Este es un principio internacional. Déjame ver aquí tantito. Tenemos un micrófono. Profesor, ya no se escucha. Gracias. Me puse yo solito ya sí me escucho ahí. Sí, profesor. Ay, muchas gracias. Profesor. Se siente feo no ser escuchado. Ahí está. Reciprocidad. Muchas gracias, Jacqueline. Este es un principio internacional. Así incluso para los asuntos de carácter, cuando veamos cooperación procesal internacional, quiere decir en este sentido que pues, lo que tú hagas para mí, yo también lo haré para ti en el futuro. Y se requieren ciertas cosas, por ejemplo, no contravenir el orden público, no contravenir una relación interna y respetar la competencia exclusiva del Estado requerido. Es decir, vamos a requerir esto. Por ejemplo, ahorita tenemos un problema internacional que dudo que lo vayamos a hacer. Tomás Herón, que era de la PGR en tiempos de lo de la verdad histórica en los 43 de Ayotzinapa, y el otro depredador sexual llamado Andrés Remer, los dos se fueron a Israel. Los tenemos que extraditar. El problema es que no tenemos un tratado de extradición con Israel. El problema es que internacionalmente nosotros como país votamos en contra de lo que está haciendo Israel con los estados palestinos. Entonces se convierte en un juego político muy serio.
Entonces, ya les dijo el presidente, mándenlos por favor, ayúdennos para que los podamos traer. Por eso, pues es basado en un principio de reciprocidad, porque si ustedes no nos ayudan en el futuro, tampoco les vamos a ayudar. Entonces, es un juego ahí medio de intereses geopolíticos internacionales. Entonces, básicamente es esto, no contravenir el orden público, no contravenir la relación interna, y entonces para que se pueda dar la cooperación procesal internacional. Ahora sí, no hay dudas aquí en este asunto. ¿No? Bueno, acuérdense entonces, nada más recapitulo, competencia indirecta es a través de dos juzgados, dos juzgadores, que estos a su vez va a pedirle al otro, ayúdame, porque usted está en tu territorio, está en su condición. El caso clásico son los exhortos. Nada más que te digo, algunos estados ya son muy modernos, aquí en la Ciudad de México todavía estamos pidiendo sellitos. Trae su QR y todo. Así son estas cosas. Bueno, cuando se pongan a litigar les va a dar gusto hacer esto. Le va a encantar a las damas. Esta figura del forum shopping. ¿Quién me quiere contar del forum shopping? A ver, cuéntenme, por favor. ¿Qué es el forum shopping? ¿Para qué sirve? Para la presentación. ¿Qué es el forum shopping? Porque se escucha muy rimbombante el forum shopping. ¿A qué será? Bueno, en sí, en la lectura dice que consiste en elección unilateral del tribunal que más favorezca la pretensión sustancial del actor. Claro, y esto lo inventaron. ¿Quién los inventaron? Los ingleses. Los ingleses. Le dicen, vénganse aquí a Londres, nosotros les llevamos sus asuntos, les vamos a ayudar. No hay ningún problema. Y es que básicamente, literalmente, el forum shopping es eso. Estás comprando el foro. Tú lo eliges, tú lo vas a patrocinar, tú lo vas a pagar. Entonces los ingleses, pues vente para acá. Pues voy a todo dar, muy cómodo. ¿Se sigue actuando? Sí, sí se sigue haciendo. De hecho, antier salió una resolución de una empresa que se llama Lions. Se fueron a la Corte Internacional de Justicia, demandaron al Estado mexicano porque decían que en México no tuvieron las seguridades jurídicas para llevar a cabo sus inversiones con inversionistas mexicanos, y como perdieron en las Cortes mexicanas, porque decían que hubo irregularidades en el debido proceso, entonces se fueron a otras cortes. Entonces, básicamente compraron el foro. Fueron a la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Internacional de Justicia, bueno, pedían 400 millones de dólares. Nada más condenaron al Estado mexicano a 50, es decir, ni siquiera, y estos son a los 400, pero evidentemente el Estado mexicano, ¿por qué tiene que pagar 50 millones de dólares si fueron asuntos entre particulares? Bueno, pues porque el Estado mexicano está dentro de ciertos convenios internacionales, y pues ellos decidieron, estos fondos de ahorro, de fondos de inversión, se llaman Lion, pues llevar a su asunto a otros juzgados, a otros tribunales. Esto es lo que pasa con el forum shopping. Lo mismo pasaba con los fondos buitres, que en Argentina los fondos buitres compran bonos de tesoros de países que están en algún problema económico muy fuerte, los compran a precios de verdad de ganga, y cuando el país está un poco mejor, entonces hacen el requerimiento. Dice el país, no te puedo pagar eso. ¿Cómo crees? Ah, no me pagas, me voy a los tribunales de Nueva York. ¿No quieres? Entonces te embargamos unos barcos que dejaste ahí en la costa africana. Entonces tuvieron que llegar a unos acuerdos con los argentinos, y los argentinos tuvieron que doblar las manos al final. Entonces estos fondos buitres pues sucumbieron al forum shopping del gas en los ingleses. Entonces, este forum shopping es una figura que a final de cuentas va a consistir en esa elección unilateral del tribunal, el que más favorezca la pretensión del actor. Entonces, se supone que era original para los ingleses. Bueno, lo van a utilizar varios, ¿no? Regresamos para acá. Tengo un vecino que está escuchando rancheras y bueno, se me distrae. Bueno, ahora, ¿cuál es la solución o el antídoto para el forum shopping? Bueno, el forum non-convenience. El no me conviene, no es para mí, ¿no? Y esto pues va a estar originado en Escocia. ¿Qué es? Bueno, se va a definir como la situación por la cual un tribunal competente se abstiene de conocer de un litigio a efecto de que otro tribunal también competente lo resuelva en atención a que se comprueba que el segundo es más apropiado por estar en mejor posición para resolver el tema. Puede resultar un poquito como lo que son nuestras excepciones procesales, la litispendencia, la inhibitoria, cuáles son otras, la incompetencia por el juzgado, pueden funcionar, pero el litisconsorcio pasivo, el litisconsorcio activo, todas estas cosas que están en el Código de Procedimientos Civiles.
simplemente pueden confundirse, pero no. Este foro non conveniens es una excepción básicamente en el cual le va a decir el demandado, no me conviene, no es para mí, está muy lejos o simplemente no procede, porque acuérdense que en la mayoría de los contratos de las grandes empresas siempre tienen un capítulo de solución de controversias o de dónde se van a resolver sus conflictos. Por ejemplo, casi en todos los contratos que existen en las grandes corporaciones, hay un capítulo al final que dice, las partes renuncian a su fuero presente o futuro y se someten a la jurisdicción de los tribunales ubicados en, y ya acuerdan las partes. Desde un inicio por cualquier pleito, todos los contratos, por ejemplo, los que sí yo manejo, todos tienen jurisdicción de la Ciudad de México. Ya, para nosotros, porque ya no tenemos que ir lejos. Pero hay otras empresas que dicen, no, nos vamos a Monterrey, no, nos vemos en Houston, no, nos vemos en Nueva York, nos vemos en La Haya. Ah, no, pues nos vemos en la Corte Internacional de Justicia. A veces se pueden elegir los foros, sí, a veces no. En ese sentido, porque es parte de la autonomía de la voluntad de las partes, el que cada quien elija la manera de solucionar sus conflictos. Pero regresando acá, vamos por. Entonces, este es un problema de jurisdicción de competencia. ¿A quién vamos a hacerle caso? ¿Cuál es el más apropiado? El actor acude al tribunal, deberá examinar la lógica y previamente la naturaleza del problema, su monto y la situación jurídica que guarda frente a la impartición de justicia y promover ante el tribunal que le sea más favorable. Hasta aquí podría ser que sí, pero el de la jurisdicción no. El foro elegido para actuar podrá resultar inconveniente para el demandado. Surge así el foro non conveniens. Oye, ¿me quieres llevar a un juzgado donde está, aparte de lejísimos? No es competente, no tiene jurisdicción. Entonces, para que el foro conveniens, sus partes funcione, pues vamos a tener el actor, el demandado y los jueces competentes, ¿no? Deben exponer el actor los motivos por los que acude a determinado foro. De hecho, se debe de hacer. Si tú vas a una demanda civil o una demanda administrativa, debes de poner, yo lo he visto con algunos despachos así muy rimbombantes, ponen un capítulo de competencia donde le fundamentan al juez y dice, señor juez, usted es competente por esta y por esta razón. Ah, perfecto. Y el demandado, al contrario, va a interponer pues unas excepciones, pues las que dice para oponerse al foro, es decir, las mismas que debe de probar. Y ahí, al final, cuentan los jueces competentes. Ante quienes se presenta la demanda debe conocer los argumentos de ambos y tendrá la facultad discrecional de aceptar cuando el litigio debidamente fundada y motivada. En los casos de incompetencia, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ahorita voy a regresar aquí, cuando un juez se declara incompetente, ¿qué sucede? No la desecha del todo. Lo que hace es, yo no soy competente para conocer de este asunto, lo remite a la presidencia del tribunal. Para que sea la presidencia, un momentito, tantito. Entonces, remite a la presidencia del tribunal y es el tribunal que, estudiando los elementos del caso, puede determinar si es o no competente ese juzgado o lo remite a otro. Hay inhibitorias y por ejemplo, si un juez tiene interés en ese asunto, es familiar de alguno de los dos, de las partes, tuvo pleitos, negocios, dice, a ver, yo no puedo conocer ese asunto, pero eso es otra cosa. La incompetencia es distinta. La incompetencia es la falta de jurisdicción para conocer de un asunto, o sea, la falta no de derechos, sino de esa legalidad que le invista al juez para conocer y resolver. Eso es lo que vamos a tener. Vamos a regresar aquí a la presentación. Muchas gracias. Listos. Ahora, ¿se debe de probar? Sí, se debe probar. Debe escribirse argumentos y consideraciones jurídicas que permitan probar lo conveniente o inconveniente de la elección, la necesidad de cambiar de foro, circunstancias procesales del caso, las proximidades de las partes, la obtención y sabor de pruebas, los gastos, la dificultad de la comunicación. Todas esas cosas van a interponer. Por eso es el foro non conveniens, ¿no? Es decir, oye, si yo tengo un pleito en Argentina y me quieres llevar a Nueva York o me quieres llevar a Londres, pues está difícil, ¿no? Los gastos para hacerlo. Y vamos a tener aquí, pues, algunos de su naturaleza jurídica y todo. Y dependerá de quién lo invoque. Para el actor será un derecho que ejerce mediante un acto jurídico unilateral. Acuérdense que es su voluntad. Será un forum conveniens frente al forum non conveniens. Fíjense bien, a veces las mismas leyes sí nos dan oportunidad de elegir el foro. Por ejemplo, en materia de alimentos, hay la convención sobre estos asuntos de la elección del foro. La mamá más bien, la acreedora alimentaria que tenga al niño o a los niños, puede elegir si va a demandar
en el lugar donde vive el papá o en el lugar donde están viviendo, porque pueden vivir en distintos lugares. La ley les va a facultar. Ahí sí te da la facultad de elegir el foro. Pero el que no puede hacerlo es el demandado. El demandado puede tener su excepción. Dice, oye, no, yo quiero que me demandes aquí en mi casa. No, espérame, la señora ya te demandó allá y la ley se lo permite. Pero es un medio de defensa. Puede serlo, ¿no? O la otra es en un juicio de carácter mercantil o civil. Oye, no, el foro que tú me estás queriendo someter no fue el que acordamos dentro de nuestro convenio, nuestro contrato. Por lo tanto, tú eres incompetente. O simplemente, señor juez, la materia a la que te están presentando, pues no es la correcta. Estás hablando de una quiebra mercantil, ¿sí? Y me quieres llevar a un juzgado del orden civil. No, pues ahí no es el juzgado. Los juzgados, hay juzgados con, ¿cómo se llama? Especializados en materia de concursos mercantiles y tú no eres el especializado. ¿Sí? ¿Alguien pudiera pretender hacerlo? Sí, sí se puede, claro que sí. Falta que te lo acepten los juzgados. Y entonces, para el tribunal determinar el foro non conveniente o conveniente sería una facultad discrecional que invocará según lo considere con el fin de equilibrar la relación jurídica de los contendientes en aras de mantener el principio de la igualdad. Porque este principio de igualdad debe de darse siempre para que las partes puedan desarrollar su defensa, su ser oídos y vencidos en juicio. Siempre vamos a tener posibilidad de confusión de foro non conveniens con la competencia o el fraude de la ley. Muchas veces, algunas personas, para cometer el fraude de la ley o la evasión de una norma, buscan otros foros, ¿no? Otros beneficios ilícitos, y entonces, debido a que su origen está en la ley, porque ella determina la doble competencia. ¿Se puede hacer? A veces sí. Hay dos foros competentes, por lo tanto, el traslado de la conflicto a otro tribunal implica un beneficio para la apropiada solución del litigio. Bueno, puede que sea conveniente, sea legal, mientras que no haya un fraude a la ley. Acuérdense, no sea ese fraude a la ley. Nosotros usamos a la ley para hacer fraudes a nuestro contrario. Es como el caso que les comentaba de mi contrario, que inventó pagarés, firmó cosas para cobrarle a nuestro cliente sin tener la debida autorización. Nos estaba haciendo un fraude. Pues entonces nosotros inventamos un acta de asamblea donde le habíamos quitado los poderes notariales con 30 días de anticipación. Pues claro que hicimos un fraude, pero teníamos que ganar. Pero, ¿qué haces? Acuérdate, en un juicio, el que no sabe probar una verdad pierde, y el que sabe probar una mentira, gana. Y eso es cierto, y lo vas a ver. Ay, por cierto, ayer estaba viendo un pobre señor que en las escaleras le estaba diciendo a su señora de cosas, y decía, sí, lo que tú quieras, pero déjame ver a mi hija. De verdad, ¿no? Por eso no les gusta mucho el familiar a muchos abogados. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? Bueno. No, profe. No, profesor. Bueno, ¿por qué se confunde muchas veces el foro non conveniens con algunas de nuestras excepciones? Acuérdense que hay excepciones procesales y excepciones que van a destruir por completo la acción. La litispendencia, bueno, acuérdate que aquí tenemos esta circunstancia, ¿no? O la conexidad de la causa, la litispendencia, son distintos. Aquí hay dos jueces competentes y el actor que elige el primer tribunal, el segundo tribunal deja de conocer porque el juicio se inició en otro tribunal. Es decir, ya estaba iniciado un juicio con un juez y el otro cuando lo ve dice, a ver, tú ya tenías un asunto pendiente, conócelo. Dice, pasa mucho, por ejemplo, la señora va y promueve alimentos en un juzgado guarda y custodia. Y el papá va despuesito, y también pide, no, señor juez, divorcio y guarda y custodia de mis hijos. Y entonces el juez le dice, a ver, espérame, yo voy a conocer nada más el divorcio, pero lo demás, como ya lo pidió con otro juzgado, lo ves allá. Es decir, nada más voy a conocer del divorcio, lo que sea de guarda y custodia, porque ya hay decretos por parte de otro juzgado sobre alimentos y guarda y custodia, resuélvelo por allá. Entonces, o puedes decir, resuélvelo todo con el otro juez. Entonces, la litispendencia tiene como función hacer efectivo el principio de economía y evitar que las resoluciones resulten contradictorias. Por ejemplo, muchos abogados somos mañosos cuando ya no queremos en un juicio tener problema. Me pasó con una clienta, dice, no, es que ya me quiero divorciar. ¿Y para qué se quiere divorciar? Es que mi marido es un pillín, es policía y se quiere divorciar. Digo, ¿y usted le va a pagar el divorcio? Sí, no, espéreme tantito. Vamos a promover alimentos y guarda y custodia y va a ver cómo él solito le pide el divorcio. Y así fue. Promovimos guarda y custodia. Como era policía, le llegó el trancazo de los alimentos, el descuento, y a los pocos días le llegó a mi clienta la demanda de divorcio, solito. Ya me puse de acuerdo con el abogado, le dijimos al juez del divorcio, oye, alimentos y guarda y custodia ya lo resolvimos con el juzgado tal, el 40. Contigo solo vamos a resolver
el 34, el divorcio. ¿Por qué? Porque no se pueden haber resoluciones contradictorias. Y el juez dijo, efecto, yo nada más conozco del divorcio. Así funciona a veces. Conexidad de la causa. Existe un vínculo entre los dos elementos del juicio. No procede cuando el juicio se lleva en el extranjero también, o la conexidad. ¿Qué pasa aquí? Hay dos juicios nada más que invertidos en el orden de actor y demandado, pero son las mismas prestaciones o se están peleando los mismos derechos. Entonces, esa conexidad de la causa nos va a dar elementos para llevar a cabo unas excepciones judiciales. La incompetencia del juez, no porque el juez no sea competente, que no tenga estudios, no, sino porque no tiene competencia judicial para resolver el asunto. Entonces, uno resulta más apropiado que el otro. Pero un día sí me corrió un juez porque sí le dije que no sabía mucho. Teníamos un reconocimiento de paternidad y forzosamente quería que se le designara un tutor judicial a la niña. Le digo, ¿para qué quieres un tutor judicial a la niña? Si no estamos teniendo un conflicto de intereses, no es una venta judicial de sus bienes. Nada más estamos viendo que ese señor, que es el papá de esta criatura, no la reconoció. No, tiene que haber un tutor judicial. Me peleé con él, fuimos a la apelación y le gané. Y sí, cuando me veía medio feo, pues. Pero bueno, eso es, no porque fuera incompetente. Él tenía su criterio, yo tenía el mío, yo hice valer. Y me acuerdo que me corrió de su juzgado, porque le dije que su criterio estaba mal. Uy, no lo he hecho yo. ¿Para qué quiere? Le dije, le voy a apelar su decisión y la voy a ganar. Bueno, ahora bien, la aplicación del forum non-convenience. En México es desconocido en el derecho adjetivo, sin embargo existe y se reconoce la posibilidad de los jueces competentes, conforme al artículo 24, fracción octava. Cuando haya varios tribunales competentes, conforme a las disposiciones anteriores, en caso de conflicto de competencia, se dará a favor del que haya prevenido en el conocimiento, es decir, el que tenga primer lugar. Si los dos son competentes, el que conoció primero del asunto es el que va a resolverlo. El otro se tiene que abstener, es decir, ya inició el juzgado tal. Y entonces del 29, cuando en el lugar que haya de seguirse el juicio hubiere dos o más tribunales federales, serán competentes el que elija el actor. Por ejemplo, en el caso de un pagaré. Un pagaré lo puedes llevar a un juzgado de primera instancia del fuero común o lo puedes llevar a un juzgado federal de distrito. Perfectamente te lo tienen que aceptar. Entonces ahí tú puedes elegirlo. A muchos abogados nos gusta luego litigar en materia federal porque es muy ágil, muy rápido. Y ya de verdad se litiga muy bien. Y otros dicen, no, yo no llevo mi pagaré aquí a tribunales de niños héroes. Bueno, ahí elegimos nosotros el foro. Eso es lo que hacemos. No es muy complicado esta clase, entonces es lo que tenemos para compartir. ¿Alguna pregunta, compañeros, de lo que tenemos hoy esta tarde? No, profesor. No, Bien. Entonces, cuando vayan a litigar, por eso les digo, cuando estén litigando, por favor, no se les olvide siempre revisar la competencia de su asunto, estúdienlo, véanlo. No como me decía mi querido maestro de Derecho Aéreo y Espacial, Luis Ugarte Romano, que era el representante legal de Iberia en México. Y les decía, ahí cuando les pierden las maletas, ahí van a querer hacerlo con la Ley Federal del Consumidor. No, jóvenes, para eso tenemos una ley de aviación civil. Pues estudien la materia, estudien las circunstancias, te pierden tus maletas, ahí llevabas cosas importantes, te las robaron, no las documentaste, en fin, quieres hacer reclamación porque ahora son muy abusivos. La ley de aviación civil dice que tienes derecho a llevar 25 kilogramos de equipaje. Ahora resulta que todos son las armas de caridad, dicen que van gratis. No, es tu derecho y aparte si quieres llevar más, te los quieren cobrar. Hay un abuso por parte de las líneas aéreas. La Profeco interviene, pero sería mejor que hicieran valer la ley. Y en este caso es lo que se tiene en el orden jurídico nacional. Y en el internacional igual, muchas compañías internacionales buscan siempre los mejores juzgados que beneficien sus intereses. Que los puedan beneficiar, pues obviamente está. Yo en lo personal, cuando tengo un litigio, busco el que me quede más cercano. Incluso si puedo hacer que mi contrario le duela, pues también, ¿no? Sobre todo por las señoras. Porque me llegan más señoras que hombres para los asuntos. Tuve una compañera aquí de ustedes que tenía un reconocimiento de paternidad, pero el papá vivía, reconocimiento de paternidad y alimentos, pero el papá vivía en Panamá. Y vivió aquí en México, pero se fue a Panamá. Era un problema serio porque había que ir a emplazarlo. Esto de la cooperación procesal internacional la vamos a ver en las clases que vienen y vamos a ver cómo se hace la cooperación procesal internacional. Parte del derecho internacional es eso, la cooperación procesal.
¿Cómo vamos a resolver esos conflictos? Decía un amigo un día, llegó con una carta, él vivió en Estados Unidos muchos años. Oye, ayúdame, ¿qué pasó? No, es que mi amigo de Canadá, su esposa se trajo a su hijo, mexicana, y ya la demandó en Canadá. ¿Y luego qué hiciste? ¿Qué hizo? No, pues que quiere que aquí te manda esto, que esta es la orden para que la emplaces. Así me lo dijo, quiere un abogado, la emplace. ¿Ya han visto las películas gringas? Llega el abogado, están en un estadio y llega con el demandado y dice, estás emplazado. Ah, o esa película espantosa que se llama Historia de un matrimonio. Con Scarlett Johansson y el hijo de Han Solo. ¿Cómo se llama el actor? ¿Sí la vieron en Netflix? Sí, profesor. Kylo Ren. ¿Mande? Kylo Ren. Ah, él. El joven actor que sí lo hace muy bien. Miren, esa película para efectos terapéuticos y de separación está genial. Para efectos de derecho, no se las recomiendo. Tiene muchas deficiencias porque primero no es nuestro orden legal, ni así funcionamos. No, por eso no la recomendaría para efectos de práctica del derecho. De entrada lo emplazan allí en la casa y te dejamos la notificación. Nosotros no, tiene que ir el actuario judicial, tiene que acreditarse, llevar la orden judicial, donde está, y usted tiene tantos días y efectivamente, ¿no? Aquí el pobrecito no podía encontrar abogado porque su ex ya había visto a todos los abogados, entonces tenían un conflicto por ahí, hasta que la suegra le dice, vete con fulano para que te desesperen. Él quería resolverlo desde el principio de buena manera, no se podía, pero bueno, él originalmente, si ustedes son ahí, ¿dónde vivía la pareja? Vivía en Nueva York. Ella se viene de vacaciones a Los Ángeles y ¿dónde promueven el juicio? Le dice, oye, pero si vivimos en Nueva York, allá lo resolvemos. No, el juez de Los Ángeles, o cómo funciona el asunto judicial estadounidense, permitió eso. Un juicio mexicano no sería posible. Espérame, ¿dónde vivían? ¿Dónde tenían su última residencia? En Nueva York, váyanse para allá. Eso dirá nuestro Código de Procedimientos Civiles en su artículo 13, no me acuerdo de la fracción, o el 15, 3 o 15. Entonces, por eso no es una buena película para que la vean. Pero bueno, funciona como ejemplo para que vean cómo a veces elegimos el foro para nuestra conveniencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de elegir estos foros. Yo siempre les digo, elijan el foro, el que les convenga, pero que sea dentro de la ley, no nada más acerca de estas posibilidades. Te digo, de mi amiguito que se vaya a NESA a promover un juicio, pues si yo fuera su papá, yo le iría a denunciar por tramposo. Y otro tipo de cosas que suceden así. Me ha pasado un día, un amigo me pide que promovamos una pérdida de guardia y custodia. Él lo promueve, me pide que lleve la audiencia. Ese día salí enojadísimo. El papá le quitó la niña a la mamá con argucias y engaños. Se la lleva a vivir a Toluca. La emplazan ilegalmente en una casita donde vivían. Nunca la recibió, por eso nuestro procedimiento es más estricto. Llego a la audiencia porque mi amigo no tuvo ganas de ir ese día, nada más me dijo que yo la llevara. Y llega el señor, y al poco regate viene la señora. Pues no que estaba en rebeldía, no, pero yo le avisé. Un señor de lo peorcito, de comerciante de verduras en un local de tianguis. Y llegan con la niña. La señora llega y ya estaba la niña. No, pues la niña vio a su mamá con argucias y demás, se la habían llevado a hacer. Él modificó todo, arguyeron todo. En realidad el juicio debe de ser visto en Toluca porque ya vivían, pero él se la trajo acá diciendo que vivían en Ciudad de México. Hubo un fraude a la ley, modificaron las circunstancias, andaban separando una niña de su mamá. No me habías visto. Dice la juez, pues no puedo resolver este asunto, está mal emplazada la señora, vamos a declarar insubsistente todo lo actual hasta que se resuelvan las cosas. La niña se agarró de su mamá, no la soltaba, y el señor así en un energúmeno, quiero a mi hija, digo, pues, está con su mamá, deja con la niña, una niña de 9 años, de esos casos que el señor casi me quería que yo agarrara las del perro aguayo, no sé, alguna acción. Yo le hablo a mi amigo, mira, yo te dejo tu asunto. Me enojé muchísimo, no me gustan ese tipo de cosas. Al final, la juez ordenó que saliera la niña con su mamá, mandó llamar a la fuerza pública porque se dio cuenta de todo. Me dio pena, de verdad. Dije a mi amigo, no me vuelvas a meter en ese tipo de tinglados porque son vergonzosos para mí. Y más cuando se trata de menores de edad. O sea, manipularon la ley. El actuario, las circunstancias, los domicilios. Es decir, no digo que no lo haya hecho yo, pero no con menores de edad, no cuando hay niños. Es decir, mi amigo eligió el foro cuando debe de hecho en Toluca, haber hecho un buen juicio, pues pelearlo con legitimidad, pero no. Entonces, este tipo de cosas
me enojaron mucho, pero al final triunfó la justicia porque la juez se dio cuenta y le obligó a que la niña se retirara con su mamá y tuvo que llamar a la fuerza pública del tribunal. El papá salió obviamente molesto. Antes le cobré, le dije que me diera lo de mi audiencia, obvio está, porque todos los juicios se deben de cobrar. Así que eso es otra cosa, ¿eh? Si la audiencia se ganó, yo cobré mis 2,000 pesos de audiencia y ya. Preguntas, jóvenes, ya casi estamos por terminar. ¿No? Siempre elijan el foro, elijamos bien las circunstancias y cuando vayan a presentar una demanda, vean cuáles son las competencias de su juez, si su asunto es de cuantía menor, ahí están las directrices que da el tribunal, si vale la pena presentarlo en cuantía menor o en cuantía menor, dependiendo, es familiar, penal, mercantil, administrativo, la misma ley te va llevando. Dependen las circunstancias, pero si no lo sabes, también pregunta. Porque luego sí te dicen los jueces, se desecha por notoria improcedencia la demanda, y sí, ni siquiera te dicen soy incompetente, te dicen se desecha por notoria incompetencia o mal redactado. De veras es penoso que les toque esas cosas, como he visto con los abogados y demás. Bueno, no hay más por el momento, jóvenes, ya son 8, pero hemos resuelto el capítulo. No sé si ya están viendo la película. Váyanla viendo, porque ya la semana que entra les voy dando algunas circunstancias. Y no nos falta mucho por ver del temario, la planeación. Déjenme ver la planeación. ¿Qué tenemos pendiente? Profe, una pregunta. Adelante. El segundo parcial va a ser nuestro último día de clases, ¿verdad? Así es. Y va a ser en línea. Así es, porque la dirección no nos ha dado permiso de regresar. Perfecto, gracias. Yo qué más quisiera verlos. De hecho, ayer fui a la facultad, estuve un ratito allí en la tarde, pasé frente al salón, que nos tuviera tocado el E005, pero pues no, todavía no estaremos ahí. Miren, Profesor, mande. perdón que le interrumpa. Entonces, sobre el comunicado que había sacado la facultad de que los exámenes finales se iban a hacer presenciales, ¿todavía no es un hecho? Sí, eso es cierto, los finales. Pero ok. aquí la idea es que yo les hago sus 2 Sí. parciales a efecto de que puedan exentar la materia con tus reportes, en la película, tus exámenes, y el último día, yo te estoy diciendo el domingo, sacaste tal calificación, entonces ya no te espero en finales, o quieres irte al final, te espero. Pues mejor ahí me espera, pero no, gracias, profe. Ok, yo porque les doy esa virtud, además casi de mis grupos solamente llegan a finales, 8 o 10, y son muchos, ¿eh? Yo no recibo más porque la mayoría exentan con sus 7, su 8, muchos 10, muchos 9. Esa es la idea. Yo para qué los quiero todos en finales, ¿no? Y hay maestros que sí, todos a final, no les hace nada. Bueno, pues es su problema. Yo no. Miren, 13 de noviembre, cooperación procedente. Esta clase es muy larga, por eso se divide en 2, ¿vale? Aquí, por favor, les estoy dando unas ligas, por favor, véanlas. Son de gobernación, de cómo se llevan a cabo esta cooperación procesal internacional. Es muy importante, porque muchas veces tenemos asuntos con otros países y se debe de saber cómo hacer. Hay despachos especializados en lo que es la cooperación y llenar formatos, cooperación procesal internacional. Tienes que requerir de testimoniales, una confesional, un emplazamiento, pero también vamos a ver cómo muchas veces nuestros sistemas consulares nos ayudan a emplazar o a hacer acciones judiciales sin necesidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales de otros países. Por ejemplo, tenemos a alguien que lo van a demandar por divorcio. ¿Sabes en dónde vive en Estados Unidos? Lo demandas aquí en México, el juez le pide a nuestros funcionarios consulares a través de relaciones exteriores por un oficio comisorio, se le llama así, para que el funcionario consular la haga de actuario judicial. Vaya y lo emplaza y le dice, México te está esperando para que respondas. Y ve porque te acaba de emplazar el juez. No requerimos usar los mecanismos de los juzgados estadounidenses si son asuntos domiciliarios. Pero si el compañero que vamos a demandar, si es de otra nacionalidad, ahí sí debemos de requerir los canales apropiados para poder llevar a cabo ciertos emplazamientos o notificaciones. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Bueno, compañeros, pues les agradezco mucho su asistencia a esta clase. Si tienen alguna otra pregunta, y si no, bueno, nos vemos. Oigan, por cierto, ¿alguien tiene dudas todavía de su lista? ¿Estén listas o no? Si alguien tiene listas, con dudas y están las listas finales,
me avisa y nos vemos el miércoles a las 20 horas para que yo los pueda decir si estás o no listas. Y alguien más me dijo, Fidel, dime. Sí, nada más una duda. En cuanto a la película de La Amistad, ¿hay que hacer un reporte? No. Al final de la última clase, el día 20, yo les voy a dar un cuestionario que deben de resolver. No quiero precisión, quiero criterio. Lo que yo quiero es el criterio de ustedes como futuros abogados. La película está basada en hechos reales. La película tiene un sentido estrictamente judicial. Es un hecho bastante serio. Y con lo que hemos aprendido de la unidad 9 a la fecha, tú me vas a tener que resolver ese cuestionario. Son como 11 preguntas. Y entonces ya me lo mandas contestado. No requieres copiarlo ni que alguien más te lo pase. Quiero tu criterio judicial. No te preocupes por si estás bien o no. Quiero tu criterio y yo después te voy a responder, decir, oye, ¿estás bien? ¿Estás así? Mejorarlo aquí. Porque al fin de cuentas esto se trata de criterios, de que tengan la habilidad de discernir con lo que las herramientas que están aprendiendo, pues para que les sirva en el futuro. Eso es lo que quiero. ¿Vale? Muchas gracias. Entonces, el caso práctico que viene en la planeación es ese de la Es película, ese. ¿verdad? Ah, ok. Si ves la película, vas a poder resolver el caso práctico. Ah, ok, Si gracias. no ves la película, no le vas a entender. ¿Vale? Perdón, ¿cuál es la película? ¿Cómo se llama? La amistad está en tu planeación. Gracias. Y sí se ve perfecto en la liga que les mandé, ¿vale? Bueno, cuídense mucho. Nos vemos la semana que entra y les mando así que mis mejores deseos para este fin de semana. Que nos Muchas vemos. gracias. Profesor, cuídese mucho. Igualmente. Vale, bye. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.